Bienvenidos a nuestra inversión profunda de hoy. Nos adentramos en el mundo de la investigación con psilocibina, más concretamente en estudios preclínicos con roedores. Ajá. Para esta inversión contamos con un artículo de revisión de 82 estudios. Promete ser un viaje alucinante. Desde luego. La investigación preclínica con roedores es fundamental en este campo. Nos permite crear entornos controlados y explorar mecanismos y aplicaciones que, serían imposibles de estudiar en humanos. ¿Ya? Por cuestiones éticas o prácticas. Claro, tiene mucho sentido. Podemos controlar las dosis, el momento de administración. ¿Sí? Incluso las condiciones ambientales. Es como tener un laboratorio perfecto para entender cómo funciona la psilocibina a nivel cerebral. Totalmente. Y hablando de entender, empecemos por lo básico. ¿Es segura la psilocibina? Pues. La revisión menciona un estudio que sugiere que las dosis altas podrían ser perjudiciales. Sí. Por un aumento en la liberación de glutamato. Es cierto que ese estudio plantea esa posibilidad, pero hay que analizarlo en contexto. Claro. Otros estudios demuestran que la psilocibina puede proteger contra la muerte celular. Claro. Y tiene un perfil de seguridad bastante bueno comparado con los antidepresivos comunes. Ah, sí. La fluoxetina, por ejemplo, puede alcanzar niveles tóxicos con mucha más facilidad. Vaya. Vale, eso me tranquiliza. Entonces, podemos decir que en general la psilocibina es segura. Sí, en general se considera una sustancia segura, con efectos secundarios fisiológicos mínimos y bajo potencial de abuso. Yeah. Pero como con cualquier sustancia, es fundamental usarla de forma responsable y bajo supervisión profesional. Totalmente de acuerdo. La seguridad es lo primero. Y ahora hemos aclarado eso, vamos a lo interesante. La psilocibina parece prometedora para tratar la ansiedad y la depresión. Sí. Dos problemas muy comunes hoy en día. ¿Qué nos dicen los estudios preclínicos? Pues la investigación preclínica sugiere que la psilocibina podría aumentar la neuroplasticidad. Es decir, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. Además, modula las redes cerebrales que procesan las emociones. Imagina que la psilocibina, en lugar de solo enmascarar los síntomas, pudiera recablear el cerebro para que funcione mejor. Suena revolucionario. Y hablando de recablear, hay un estudio que me ha dejado pensando. Resulta que la psilocibina redujo la ansiedad en ratones, pero solo después de un pico inicial de hormonas del estrés. Sí. ¿Es posible que un poco de estrés sea necesario para que la psilocibina funcione? Esa es una pregunta fascinante que plantea este estudio. Parece que el estrés inicial prepara al cerebro para los cambios que induce la psilocibina. De hecho, en estudios con humanos se ha observado que la intensidad de la experiencia psicodélica, incluso si incluye momentos difíciles, puede predecir la eficacia del tratamiento. O sea que la experiencia, aunque no siempre sea agradable, puede ser clave para la curación. Es un concepto muy interesante. Y hablando de experiencias, mucha gente habla de la microdosificación, ¿verdad? Sí. Pero la revisión parece bastante crítica con la falta de investigación sólida en este área. Tienes toda la razón. El término microdosificación aún no tiene una definición clara y la investigación es limitada. Los estudios preclínicos son ideales para explorar la seguridad y la eficacia de la psilocibina en dosis bajas repetidas, ya que podemos controlar todas las variables. Un estudio que mencionas en la revisión muestra que la microdosificación de psilocibina mejoró la motivación y la atención en ratas, posiblemente aumentando la impulsividad funcional. Impulsividad funcional. Me suena un poco contradictorio. No necesariamente. La impulsividad funcional se refiere a la capacidad de tomar decisiones rápidas en momentos oportunos, lo que puede ser beneficioso. Piensa en un músico improvisando o un deportista reaccionando en una fracción de segundo. La psilocibina podría estar potenciando esa capacidad de respuesta. Entiendo. No se trata de ser impulsivos sin control, sino de afinar nuestra capacidad de respuesta. Cambiando de tema, la revisión también habla del potencial de la psilocibina para tratar el miedo y el trauma, como el trastorno de estrés postraumático. Efectivamente. Hay estudios con animales que muestran resultados muy interesantes. Por ejemplo, se ha visto que la psilocibina ayuda a los ratones a superar el miedo condicionado y la indefensión aprendida, dos características del trastorno de estrés postraumático. Un estudio especialmente fascinante muestra que la psilocibina aumentó el crecimiento de nuevas células cerebrales en el hipocampo, una región crucial para la memoria y las emociones. Es como si la psilocibina ayudara al cerebro a sanar las heridas emocionales. Eso sí que es esperanzador. Pero hay un tema que me genera dudas. La adicción. La revisión menciona que la psilocibina podría ayudar a tratarla, pero también hay estudios con roedores que muestran resultados contradictorios. ¿A qué se debe esta discrepancia? La clave está en la metodología. Los estudios usan distintos modelos animales y programas de tratamiento, lo que influye en los resultados. Es fundamental diseñar estudios preclínicos meticulosos para obtener resultados fiables que se puedan trasladar a la práctica clínica. Un hallazgo muy interesante es que la psilocibina
fue más eficaz para reducir la búsqueda de alcohol en ratas cuando se administraba justo después de activar recuerdos relacionados con el alcohol. Es como si la psilocibina aprovechara la vulnerabilidad del cerebro en ese momento para reprogramar la respuesta a la adicción. Exacto. ¿Podría esta estrategia ser la clave para tratar la adicción en humanos? Es una posibilidad que merece la pena investigar. De hecho, ya hay estudios clínicos con psilocibina para tratar la adicción al alcohol que muestran resultados prometedores. Impresionante. Y hablando de cómo funciona la psilocibina en el cerebro, la revisión también explora cómo cambia los patrones de comunicación interna. Parece que la psilocibina puede romper la conectividad rígida que se observa en condiciones como la depresión, llevando a un estado cerebral más flexible e integrado. Exacto. Esto nos lleva a la hipótesis del cerebro entrópico, que propone que un estado cerebral más flexible y complejo se asocia con una mejor salud mental. Imagina que un cerebro deprimido está atrapado en patrones de pensamiento negativos. La psilocibina, al aumentar la entropía cerebral, sacude esos patrones y permite que surjan nuevas conexiones y formas de pensar. Es como si la psilocibina ayudara al cerebro a salir de la caja y explorar nuevas posibilidades. Y para terminar esta primera parte, me gustaría mencionar un punto que desafía lo que creíamos saber sobre la psilocibina. La revisión dice que aunque siempre hemos pensado que sus efectos se deben principalmente a la activación del receptor 5-HT2A, ¿Sí? algunos estudios sugieren que no todo es tan simple. Así es. De hecho, un descubrimiento reciente ha revelado que la psilocibina tiene una gran afinidad por el receptor TREC-CB, que juega un papel fundamental en la neuroplasticidad. Y lo más interesante es que esta vía de acción no parece estar relacionada con los efectos alucinógenos. O sea que podríamos aprovechar el potencial terapéutico de la psilocibina sin necesidad de la experiencia psicodélica. Esto abre un abanico de posibilidades increíbles. Sin duda, imagina poder desarrollar compuestos que ofrezcan los mismos beneficios que la psilocibina, pero sin los efectos que algunas personas podrían encontrar desafiantes. Sería un gran avance para la salud mental. Totalmente de acuerdo. Y con esa nota tan emocionante, creo que es un buen momento para hacer una pausa. En la segunda parte de esta inmersión profunda seguiremos explorando los fascinantes hallazgos de la revisión. Retomando nuestra inmersión en el mundo de la psilocibina, es crucial recordar que no se trata de una píldora mágica. La investigación preclínica nos permite adentrarnos en los mecanismos neuronales, comprender cómo interactúa con diferentes receptores y sistemas en el cerebro y desentrañar su impacto en la plasticidad, la conectividad y la neurotransmisión. Totalmente. En la primera parte hablamos de su seguridad, su potencial para tratar la ansiedad, la depresión, el miedo, el trauma, incluso la adicción. Y también de cómo puedes cambiar la forma en que nuestro cerebro procesa la información. Mencionamos la hipótesis del cerebro entrópico. ¿Podría recordarnos qué significa y cómo se relaciona con la psilocibina? Claro. La hipótesis del cerebro entrópico propone que un estado cerebral más entrópico, es decir, con mayor flexibilidad y complejidad, se asocia a una mejor salud mental. Se ha observado que la psilocibina, al modular redes cerebrales como la red neuronal por defecto, podría aumentar la entropía cerebral, permitiendo nuevas conexiones y patrones de pensamiento. Esto podría facilitar la recuperación de condiciones como la depresión. Para que todo lo entendamos, podríamos decir que la psilocibina reorganiza la actividad cerebral en lugar de limitarse a apagar ciertas áreas, como hacen algunos medicamentos. Y lo fascinante es que este efecto parece ser independiente del receptor 5-HT2A, que tradicionalmente se consideraba el principal responsable de los efectos psicodélicos. Esto abre la puerta a desarrollar tratamientos basados en la psilocibina que aprovechen su potencial terapéutico sin los efectos alucinógenos. Sería un avance increíble para el tratamiento de enfermedades mentales. Imagina poder ofrecer a las personas los beneficios de la psilocibina sin la necesidad de una experiencia psicodélica completa, que no todos están dispuestos o preparados para afrontar. Sin duda, un cambio de paradigma en el campo de la salud mental. Y aunque todavía queda mucho por investigar, la evidencia preclínica que hemos analizado hoy sugiere que la psilocibina tiene un potencial enorme para tratar una amplia gama de condiciones. Cambiando un poco el enfoque, hablemos de la psilocibina en relación con el miedo y el trauma. La revisión menciona estudios que muestran que puede facilitar la extinción del miedo, un proceso crucial para la recuperación de traumas. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? Por supuesto.
Se ha observado que la psilocibina, al modular la actividad en la amígdala, una región cerebral clave en el procesamiento del miedo, puede ayudar a desaprender las respuestas de miedo condicionadas. Imagina que una experiencia traumática te ha dejado con un miedo irracional a algo, como conducir o estar en espacios cerrados. La psilocibina, al facilitar la extinción del miedo, podría ayudarte a superar ese miedo. Es una idea muy potente. La revisión menciona un estudio en particular en el que la psilocibina aumentaba la neurogénesis en el hipocampo, una región del cerebro crucial para la memoria y la regulación emocional. ¿Por qué es tan importante este hallazgo? El hipocampo es una de las pocas áreas del cerebro donde se produce neurogénesis en la edad adulta. Esta capacidad de generar nuevas neuronas es fundamental para la plasticidad cerebral y la capacidad de aprender y adaptarse. El hecho de que la psilocibina promueva la neurogénesis en el hipocampo sugiere que podría estar rejuveneciendo esta región cerebral con un impacto positivo en la memoria, la regulación emocional y la capacidad de superar traumas. Es fascinante pensar que la psilocibina podría estimular el crecimiento de nuevas células cerebrales en una región tan importante. Y esto me lleva a una pregunta. Si la psilocibina puede tener un impacto tan profundo en el cerebro, ¿podría tener efectos negativos a largo plazo? Esa es una pregunta crucial. Hasta ahora, la evidencia sugiere que la psilocibina, cuando se utiliza en un entorno controlado y con supervisión, tiene un perfil de seguridad favorable. Sin embargo, es importante ser cautelosos y seguir investigando los posibles efectos a largo plazo, especialmente en personas con vulnerabilidades preexistentes. Claro, la responsabilidad es fundamental. Y hablando de eso, la revisión también menciona que la psilocibina podría usarse para tratar la adicción. Sin embargo, como comentamos antes, hay estudios preclínicos con resultados contradictorios. ¿Podrías aclarar un poco este punto? La adicción es un trastorno complejo con múltiples factores involucrados, lo que dificulta su estudio y tratamiento. Algunos estudios sugieren que la psilocibina puede reducir la búsqueda de drogas y el comportamiento adictivo en modelos animales, mientras que otros no han encontrado efectos significativos. Estas discrepancias podrían deberse a diferencias en la metodología, las dosis o los modelos animales empleados. Entonces, todavía queda mucho por aprender sobre cómo la psilocibina interactúa con los circuitos cerebrales involucrados en la adicción. Exacto. Es importante recordar que la psilocibina no es una cura mágica para la adicción. Su eficacia dependerá de una combinación de factores, incluyendo la dosis, el contexto y el apoyo psicoterapéutico. De acuerdo. La psilocibina no es una solución rápida, sino una herramienta que, utilizada de forma responsable, podría tener un impacto positivo en el tratamiento de la adicción. Volviendo a la investigación preclínica, un estudio que analizaste en profundidad descubrió que la psilocibina era más eficaz para reducir la búsqueda de alcohol en ratas cuando se administraba justo después de activar recuerdos relacionados con el alcohol. Sí. ¿Qué te parece este hallazgo? Es un hallazgo muy interesante. Sugiere que la psilocibina podría ser especialmente útil para reprogramar las respuestas del cerebro a los desencadenantes de la adicción. En ese momento de vulnerabilidad, la psilocibina podría guiar al cerebro hacia un nuevo camino. Exacto. Como si aprovechara ese momento para reconfigurar las conexiones neuronales. Hablemos ahora de la conectividad cerebral. La revisión explora cómo la psilocibina afecta la comunicación entre diferentes áreas del cerebro. Un estudio que mencionas observó que la psilocibina reducía la modularidad cerebral, la tendencia del cerebro a organizarse en grupos de regiones que trabajan juntas. Así es. La psilocibina parece romper las barreras entre diferentes redes cerebrales, permitiendo una mayor comunicación e integración de la información. Esto podría explicar algunos de sus efectos terapéuticos, como la capacidad de promover nuevas perspectivas y romper con patrones de pensamiento rígidos. Es como si la psilocibina reconectara el cerebro para que funcione de una manera más holística e integrada. Sin duda. Este tipo de investigaciones nos están ayudando a comprender mejor cómo la psilocibina puede recablear el cerebro para promover la salud mental. Es un campo de investigación fascinante. Y creo que es un buen momento para hacer una pausa. En la tercera y última parte de esta inmersión continuaremos explorando los hallazgos de la revisión y reflexionando sobre las implicaciones de la investigación con psilocibina para el futuro del tratamiento de enfermedades mentales. De vuelta a nuestra inmersión profunda sobre la psilocibina, en las partes anteriores hemos explorado un montón de temas fascinantes, desde la seguridad de la psilocibina hasta su potencial para tratar la ansiedad, la depresión e incluso la adicción. Pero aún nos quedan algunas áreas para descubrir. ¿Qué te parece si hablamos de la neuroinflamación?
Me parece una excelente idea. La neuroinflamación, esa respuesta inflamatoria en el cerebro, se ha relacionado con diversas enfermedades mentales. Y lo interesante es que la psilocibina podría tener un efecto sobre este proceso. De hecho, uno de los estudios que mencionas en la revisión, utilizando modelos animales, descubrió que tanto el pretratamiento como el posttratamiento con psilocibina, incluso combinada con eugenol, reducían la expresión de citoquinas inflamatorias. Pero un momento. Eso significa que la psilocibina podría actuar como un antiinflamatorio en el cerebro. Podría explicar muchos de sus efectos beneficiosos. Exactamente. Reducir la neuroinflamación podría ser una pieza clave del rompecabezas de cómo la psilocibina mejora la salud mental. Piensa en ello. Si la inflamación en el cerebro contribuye a la depresión y la ansiedad, una sustancia que la reduce, podría tener un impacto positivo en estos trastornos. Es fascinante. Realmente abre nuevas vías de investigación. Y hablando de nuevas vías, la revisión también menciona el potencial de la psilocibina para tratar otras condiciones como los trastornos de la conducta alimentaria, el autismo e incluso el Alzheimer. Sí, aunque la mayor parte de la investigación se ha centrado en la depresión, la ansiedad y la adicción, hay indicios de que la psilocibina podría ser beneficiosa para una gama mucho más amplia de trastornos. Su capacidad para modular la neuroplasticidad, la conectividad cerebral y la neurotransmisión la convierte en una herramienta prometedora para abordar diversas condiciones neurológicas y psiquiátricas. Es emocionante pensar en todas las posibilidades. La psilocibina podría transformar la forma en que tratamos las enfermedades mentales. Y la investigación preclínica con roedores es fundamental en este proceso, ¿verdad? Totalmente, permite explorar mecanismos, dosis y aplicaciones que no serían éticas o prácticas en ensayos con humanos. Es la base para futuras investigaciones clínicas. Gracias a estos estudios preclínicos podemos avanzar con mayor seguridad y precisión en la investigación con humanos. De acuerdo. Y para ir cerrando nuestra inmersión profunda, volvamos a la posibilidad de desarrollar compuestos psicodélicos no alucinógenos que conserven los beneficios terapéuticos de la psilocibina. ¿Crees que es una posibilidad real? Sin duda creo que es una de las áreas más prometedoras de la investigación si logramos aislar los mecanismos responsables de los efectos terapéuticos de la psilocibina y desarrollamos compuestos que los activen sin inducir experiencias psicodélicas. Podríamos revolucionar el tratamiento de las enfermedades mentales. Imagina poder ofrecer a las personas los beneficios de la psilocibina, como la neuroplasticidad, la reducción de la neuroinflamación y la mejora de la conectividad cerebral, sin los efectos que algunos podrían encontrar desafiantes o incluso aterradores. Sería un avance extraordinario y la investigación que hemos analizado hoy nos acerca un paso más a esa posibilidad, aunque va mucho por descubrir. Pero el futuro de la psilocibina en la salud mental parece brillante.